Estimados estudiantes, quien les habla es el asistente de aprendizaje a distancia Daniel Pachas Vélez, quien en esta oportunidad quiero brindarte una breve recomendación con respecto a los ejercicios y actividades académicas que realizarás en estas semanas. Como ya sabrás, se tiene que presentar en esta semana lo que es el ejercicio número 1, lo que es tanto el esquema como la redacción de ese esquema, o sea, ese esquema transformado en texto. Entonces justamente quisiera aprovechar esta oportunidad para retroalimentar o sintetizar lo que ya los docentes, la docente les ha comunicado. Como ustedes sabrán, antes que nada es importante revisar los hechos, revisar las fuentes, revisar la información que ya el docente o la docente te ha brindado. Luego de analizar, comprender el caso y obviamente respetando la consigna, tienes que elaborar el esquema. Este esquema, como ya te ha comentado la docente o el docente, tiene tres tipos de ideas. La primera es la idea principal. Es la idea principal, que lo voy a colocar acá en color rojo. Lo que está resaltado en verde serían las ideas secundarias. Idea secundaria 1 y la idea secundaria número 2. Y lo que está resaltado en turquesa o en celeste serían las ideas terciarias. Las ideas terciarias. ¿Ya? Y como verás, son 2 ideas terciarias por cada secundaria. Son 2 ideas terciarias por cada secundaria. ¿Ya? Mayormente se solicitan 2 ideas terciarias por cada secundaria. ¿Ya? Entonces, acá tengo un modelo, un ejemplo, ¿ya? Para que no coincida o se asemeje con el trabajo ya dejado. El tema acá vendría a ser las implicancias o las consecuencias de la problemática de la informalidad laboral, ¿no? Entonces, obviamente, ese es el tema que tratan todas las fuentes, todos los hechos que he leído, o que ustedes están leyendo, supongamos. Y a partir de ese tema general, implicancias hace referencia a las consecuencias. Entonces, ¿cuáles son las 2 principales consecuencias que las fuentes me han indicado? Justamente acá he identificado la primera consecuencia o implicancia, que es la disfuncionalidad de la economía peruana. Y la segunda, que es el incremento de puestos informales de trabajo. ¿Y cuál es la función de las ideas terciarias? Las ideas terciarias es sustentar, dar casos, dar ejemplos de estas ideas secundarias, ¿no? Si mi idea secundaria dice disfuncionalidad de la economía peruana, entonces las ideas terciarias tienen que indicarme un caso, un suceso, un hecho, un dato estadístico de cómo se llevó a cabo esa disfuncionalidad. ¿Por qué asumimos ello? Luego de que el esquema ha sido bien planteado, el esquema ha sido bien planteado, ahora sí pasamos a la transformación de este esquema a texto. La recomendación es que la elaboración del esquema sea a través de frases nominales. Como verás, acá no hay ningún verbo conjugado, acá no hay oraciones. Pero cuando este esquema lo pasamos a texto, ahí sí ya tienen que haber, se tiene que notar las oraciones. Ahora, una sugerencia es que si tu esquema tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, entonces se recomienda que mínimo también haya 7 elementos, o sea, 7 ideas, 7 oraciones. ¿Ya?
que cada elemento, cada frase nominal de tu esquema se refleje en una oración. Entonces, comenzamos con la idea principal que dice implicancia de la problemática en la informalidad laboral. Entonces, esto lo tenemos que transformar a oración. Y acá justamente tengo esta misma frase pero redactada en oración, que dice así: el incremento de la informalidad laboral, coma, en nuestro país, coma, no se detiene. Punto. ¿Para qué sirve el punto? El punto es un signo que me ayuda a identificar cuándo termina una idea. Entonces, es importante, jóvenes, que cuando ustedes vean que termina una idea, coloquen el punto. Igual acá dice: por ello, coma, es importante considerar qué implicancias se relacionan con la prevalencia de este problema social. Punto. Es punto. Ahora, acá tenemos dos oraciones como idea principal. Pero si ustedes quieren sintetizarlo a uno, no hay ningún problema, ¿no? Yo estoy colocando dos para que se note justamente dónde termina la idea, ¿no? A través de un punto. Y un aspecto que no se deben olvidar, jóvenes, es que la oración, para que sea oración, tiene que tener dos elementos. Tiene que tener sujeto y tiene que tener predicado. Entonces, si el docente o la docente te indican, por favor, revisen que sean oraciones, que se entiendan, que sean coherentes, entonces cada vez que tú termines con un punto, tienes que fijarte que cada idea tenga sujeto y predicado. Y para ello es importante identificar el verbo. Y acá tenemos el verbo detiene. Y el predicado sería no se detiene. Y para identificar el sujeto yo pregunto, ¿no? ¿Qué es lo que no se detiene? ¿Qué es lo que no se detiene? Y acá mismo está la respuesta. Lo que no se detiene es el incremento de la informalidad laboral. Ahí está el sujeto. Entonces, repito, para que sea considerada oración y tenga sentido, se tiene que notar el sujeto y el predicado. Entonces, acá esta segunda oración me indica que justamente voy a mencionar cuáles son las implicancias. Mira, estoy utilizando los mismos términos que en el esquema. Es importante que se note que esta idea proviene del esquema. Eso es lo primerito que la docente o el docente van a revisar. ¿Y cómo el docente va a identificar que ya estamos comenzando a redactar las ideas secundarias? Lo que está en verde. Un elemento importante son los conectores. Y en este caso vamos a utilizar conectores de orden. Para la primera idea secundaria será en primer lugar y para la segunda idea secundaria será en segundo lugar. Ya. Según mi esquema, el 1.1 o mi primera idea secundaria dice disfuncionalidad de la economía peruana. Entonces, se tiene que notar que esta frase nominal ya lo pasé a oración. Dice: la disfuncionalidad económica del país es un problema que se ve reflejado en el alto número de informalidad. ¿Ves? Ahí está la relación. No me desvío del tema. Y justamente para que se note que hay sujeto y hay predicado, acá tengo el verbo es. Y para que se entienda mucho mejor esta idea secundaria, acá están mis ideas terciarias. Esto es debido a la incapacidad política en el ámbito económico para generar puestos formales. Y si se fijan, según el esquema, justamente el 1.1.1 me dice, como en el esquema, dice incapacidad política de la economía peruana. Y es lo mismo que me refleja esta oración. Y la siguiente oración o la siguiente idea terciaria dice: esta situación genera la escasez de oportunidades y la proliferación de empleos precarios. Y lo mismo dice acá.
en el esquema. Escasez para generar puestos de trabajo formales. Entonces, es lo mismo, pero en forma de oración. Y como verás, cada vez que termino una idea, utilizo los puntos. Es fundamental, estimados jóvenes, estimados estudiantes, el punto para identificar que ahí terminó la idea. Y lo mismo ocurre en las siguientes oraciones. Muy bien, muchachos, espero que les haya servido en algo este video. Ya saben, cualquier consulta, cualquier duda, me pueden escribir en el foro de consultas o por mensajes en el aula virtual. Un fuerte abrazo, jóvenes, y todos los éxitos en las evaluaciones y ejercicios que están por venir. Cuídense mucho.